Bueno, vamos a retomar entonces desde donde dejamos hace 15 días. ¿Bien? Nosotros habíamos estado hablando acerca de la reforma universitaria de 1918, en un proceso que ubicamos espacialmente en la Universidad de Córdoba y que tuvo que ver con un movimiento eh, que ya venía teniendo algunas muestras, cuando digo muestras digo que tenían, habían existido previamente congresos de estudiantes, habían existido reclamos, como por ejemplo el que se hizo oportunamente en la Universidad de Buenos Aires. Había un movimiento de la juventud de empezar a reclamar acerca de prácticas e instalaciones, digamos, de esas prácticas que venían de hacía tanto tiempo que creían que formaban parte del sistema y nadie las ponía en discusión ni en tensión. Me interesa remarcar que entre las cuestiones fuertes que deja la reforma en un primer momento, tiene que ver con un proceso de democratización. Cuando hablamos de un proceso de democratización, estamos hablando de distintos planos. La democratización la entiendo, por ejemplo, como uno de los planos en lo que tiene que ver con el cogobierno. Esto es la posibilidad que la toma de definiciones de la institución universidad no sea tomada exclusivamente por el claustro docente, como era hasta el 18, sino que se iniciara la participación de otros actores de la vida política de la universidad, y cuando digo de la vida política, digo en tomar decisiones que tienen que ver con la vida de esa universidad. Entonces, o de las universidades, no me refiero a ninguna en particular. Cuando hablo de el primer lineamiento democrático que provoca la reforma, el primero es el cogobierno. Es esta idea de no gobiernan solo los docentes, a partir de acá gobiernan también otros claustros en una representación proporcional en los órganos de cogobierno. Véase asamblea, véase superior, véase consejos académicos. Y a partir de ahí se inicia el proceso de incorporación de los estudiantes y de los graduados. Lo que primero entonces debemos destacar de el proceso democratizador de la reforma es la aparición de la figura del cogobierno, que implica la incorporación de otros claustros fuera del docente, que era el único que tenía en esos momentos acceso a la toma de decisiones, a decisiones que se discuten y se consensúan en órganos de representación de otros claustros. ¿Bien? A eso se refiere el cogobierno. Esa es como la primera instancia de la democratización. La segunda me parece que tiene que ver con la democratización de las cátedras y del acceso a las cátedras. Ahí, ¿se acuerdan que nosotros habíamos estado trabajando eh, en la lectura cuando veíamos lo del manifiesto y especialmente hicimos hincapié en todas las críticas que se hacía a el claustro docente y a las prácticas, ¿no?, del claustro docente? Digo, hablaban de que era anacrónico, hablaban que era de un alejamiento olímpico, hablaban de que todas las formas de tiranizar habían encontrado en la cátedra su expresión. Y en general su visión acerca de los docentes en ese manifiesto era realmente muy lapidaria
y daba cuenta de una separación entre los estudiantes y los docentes, pero también una separación de la realidad de los docentes con lo que rodeaba a la vida social del país. Digo, vivían como en una, hoy diríamos en sus burbujas, pero la verdad estaban en una burbuja no pandémica en donde parecía que nada les tocaba, ¿no? Ni tenían vinculación con ello. Entonces, la otra instancia de democratización se da en la instancia de los concursos docentes. Una de las primeras cuestiones de cambio en la democratización de las cátedras es los concursos, porque cuando se hacen los concursos, finalmente hay personas que se pueden, primera cuestión es presentarse, luego después es ganar, pero la primera posibilidad que da la apertura de un concurso es la presentación, y en eso era algo que no estaba presente, por ejemplo, en la Universidad de Córdoba, y en realidad en algún momento hubo concursos en otro sentido, digamos, con lo de los concursos con la oposición venía incluso de la tradición española, que tenía que ver con el acceso a cátedras por un concurso que era una exposición de un trabajo muy puntual sobre algo que se estuviera haciendo. En las universidades, obviamente españolas, varias de las oposiciones a los cargos más importantes de las titularidades se hacían en las iglesias, por ejemplo, porque era como un evento muy fuerte. Acá la tradición para acceder a un cargo por una suerte de presentación examen se había perdido. Hubo un intento de meterlo en la ley Avellaneda y fracasó, porque ya vimos que la ley Avellaneda habla de ternas y el presidente lo elige. Y acá se instaura, luego de la reforma universitaria, la posibilidad de entrar a las cátedras por concurso. Las cátedras, por ejemplo, en Córdoba tenían una particularidad, o eran cátedras de familia, digamos, o de redes familiares, o de redes profesionales de amistades, o de estar en el mismo estudio jurídico, o de trabajar en el mismo espacio, por ejemplo, de medicina. Entonces no había recambios, digamos. ¿Se acuerdan que el manifiesto también decía, cuando la ciencia pasa muda delante de sus puertas y ocasionalmente ingresa, después la expulsan, ¿no? Entonces, los concursos democratizan, porque en principio permiten que aquel que le interesa ingresar a la universidad al menos se inscriba como docente, ¿no? En este caso, que eran los primeros concursos docentes. Por supuesto que fue muy complejo, por supuesto que hubo mucha oposición, especialmente de los docentes que consideraban que una vez que se accedía a la cátedra, hasta que no se muriera, no lo sacaban más, digamos. Entonces, correr esa idea tan fuerte de pertenencia del docente a la cátedra era realmente muy difícil. Pero la democratización de las cátedras es clave, porque es cambiar la perspectiva del docente, ¿no? La idea de que se está en presencia de un ingreso que no es a dedo, y que también permite el recambio generacional, que fue una de las primeras consecuencias de los concursos. O sea, hubo otra generación que pudo entrar, una generación de pronto más cercana a las edades de los estudiantes, o al menos si no era cercana a las edades, tenía otro tipo de inquietudes, que ya eso era decir muchísimo. Y cuando hablo de otro tipo de inquietudes, estoy hablando especialmente de inquietudes científicas, o sea, de capacitarse, de trabajar otros temas, de incorporar otras problemáticas. Podríamos entender que la incorporación de la extensión en como uno de los principios importantes de la reforma universitaria, puede ser visto también como un proceso democratizador. Porque en definitiva la extensión habilita
el vínculo con la sociedad, habilita pensar y actuar en ese vínculo con la sociedad. En esta idea de que la universidad no puede quedar encapsulada en su espacio, en su gente, sino en la vinculación que tiene que tener con la sociedad de la cual provienen sus docentes. Digamos, todos los claustros vienen de la sociedad, no son gente que anda en otro mundo. Entonces, la idea de la extensión pasa por allí, por la vinculación. ¿Saben qué? Una de las primeras prácticas de extensión que empezaron, por ejemplo, las facultades de Derecho, caso UBA o Córdoba, empezaron con el tema de los consultorios jurídicos gratuitos, o sea, el asesoramiento, por ejemplo, a sectores populares frente a situaciones. En general, los consultorios jurídicos apuntaban mucho a la cuestión laboral, que era un desastre en general, digamos. Entonces, acompañaron procesos de reivindicaciones laborales. Y en el caso de medicina, por ejemplo, un caso emblemático fue la de medicina de la UBA, que inició campañas de vacunación. Campañas de vacunación que, por ejemplo, se dieron en la zona de las islas del Delta. O sea, se fueron a una zona en donde no llegaba el Estado ni por casualidad, y junto, en este caso sí, con el Estado, se fue a hacer campañas de vacunación a poblaciones que no sabían ni lo que era una vacuna, ¿no? Entonces, fíjense cómo, obviamente hoy cuando hablamos de extensión, hablamos de otros campos en donde se puede hacer y donde todos los claustros de la universidad estamos involucrados, ¿no? Pero los primeros pasitos, digamos, de la extensión se dieron en las facultades profesionales, tratando de encontrar la forma en cómo se vinculaba con la sociedad. Entonces, me parece que ahora vamos a seguir, pero como recuperando estos lineamientos de democratización que el cogobierno además habilita la toma de decisiones, los mecanismos de elección. Digamos, es un proceso muy grande en la vida universitaria que se abre con la reforma, ¿no? Y ahora también vamos a ver qué otras cuestiones pasan a propósito de la reforma, de la instalación de la reforma en otros planos. ¿Pueden ver el PowerPoint? Sí. Vale, gracias por contestarme, así ya me quedo tranquila. Bueno, vamos a ver algunas otras cuestiones, además de estas que hemos mencionado, ¿bien? Bueno, van a aparecer nuevas universidades. Esta es la evolución de la Universidad del Litoral. En realidad, esto viene de fines del siglo XIX, donde se crea una universidad que iba a funcionar en la capital. Hay una normativa provincial, punto. En 1909 hay un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que le dio validez a esos primeros estudios de una universidad provincial. Bien, se le recomendó que hiciera o adaptara para poder ingresar como nacional a los planteos de la ley Avellaneda. En el 14 los presentaron, bueno, un poco antes, y se aprobaron los estatutos. En el 19, entonces, con este proceso previo, se crea la Universidad Nacional del Litoral. Ahí ven cuáles eran las facultades que se crean. En realidad es una continuidad de los estudios que se venían dando, tanto en Santa Fe como en Rosario. Fíjense como en el caso de Rosario, en la parte de medicina, se crea sobre la base de la escuela y el hospital, que ya existían como para tener una formación específica en el campo de los médicos. Por lo tanto, los primeros docentes, digamos, de
de allí fueron los que trabajaban en la escuela y en el hospital de Rosario. Me interesa plantear una cuestión, que es esto de en 1919 la creación de la Universidad Nacional del Litoral, porque en realidad esa universidad es la primera que ya sobre la base de lo existente, pero adopta los principios reformistas. Es la primera universidad reformista. Por ejemplo, ella inicia sus actividades eh, con las definiciones de organismos de cogobierno, con concursos para ingresar a cátedras en las distintas carreras que se van abriendo. O sea, lo que hace el Litoral es empezar con los principios reformistas y también con la extensión, ¿no? Entre otras cuestiones. ¿Qué otras nuevas universidades andan por esta etapa? Bueno, ya en el 12 Tucumán había creado una universidad provincial y también a fines de la década del 10 pasa a ser una universidad después nacional. En el 21 hay un convenio de transferencia, ¿no? Con esos bienes y empieza todo el proceso, por siempre les decía, a fines de la década del 10, se inicia el proceso post-reforma universitaria de conversión en una universidad nacional. Como siempre, el compromiso de estas universidades nuevas era la normativa era la ley Avellaneda. Ahora, los principios del accionar a nivel interno eran los principios de la reforma universitaria. Porque acá hay algo clave que creo que mencioné en algún momento, que es que los principios reformistas no se constituyeron en una normativa, en una ley nacional, de forma medianamente ni inmediata ni inmediata. O sea, el tema es que el gobierno de Hipólito Yrigoyen, que es sobre el que se registra el proceso reformista, no avanza en un proceso de una ley, digamos, que involucre y trabaje e incorpore los principios reformistas. Entonces, se vivía bajo la ley Avellaneda, bien, en cuanto al paraguas normativo general, y al interior de las universidades empiezan a permear los principios reformistas. Digo, la ley Avellaneda decía la cuestión de, por ejemplo, cómo se designaban los docentes y demás, pero sin embargo, en la práctica, las universidades reformistas empezaron a llamar a concursos. Entonces, era una situación de ambivalencia, digamos, ¿no? Se decía que se regían bajo la ley Avellaneda, lo cual era verdad, pero al interior las prácticas, ¿no? Eran siguiendo el espíritu reformista. Y justamente en relación a la universidad reformista, vamos a ver qué ocurre en relación a los estudiantes. Bien, a los estudiantes, a los docentes, digamos, vamos a ver distintas cuestiones. Los postulados reformistas fueron adoptados por la mayoría, lo cual no significa que fueron absolutamente todos. Evidentemente, los postulados reformistas fueron ubicados y recuperados y reivindicados por amplios sectores estudiantiles, incluso de distintas opiniones, de distintas ideologías o de distintas construcciones políticas. Hay que reconocer que el reformismo tiene una fuerte vinculación en esos momentos, por un lado con el radicalismo, en la medida del apoyo del presidente Irigoyen, y por otro lado con el socialismo, en la medida que parte de principales representantes del socialismo se volcaron inmediatamente a favor del proceso reformista, en principio en Córdoba. La otra es las críticas a la intervención estudiantil por parte del sector conservador y nacionalista. Por eso digo, no todo el mundo lo aceptaba. ¿Qué pasa con, por ejemplo, docentes que consideraban que sus cátedras, que debían permanecer en las cátedras en un formato
a perpetuidad. Bueno, o hasta vitalicio, digamos, ¿no? Evidentemente esos docentes no querían que, por ejemplo, se abrieran concursos si eran ellos titulares en los sectores de ayudantes. Porque la lógica de una cátedra, con la incorporación de gente que su dedo no decía, digamos, que su dedo no marcaba, era impensado. Y por otro lado, empieza a formarse un, un pensamiento eh, sumamente, digamos, en principio lo del conservador tiene que ver con, ay, todas estas prácticas que vienen ahora son terribles, ¿no? Esta es la influencia de la revolución comunista en Rusia. Bueno, fíjense que hay textos en donde dice la influencia del comunismo, las ideas de izquierda en general, en la reforma universitaria, y que la reforma universitaria fue una intencionalidad comunista de instalación en esta institución. Como había sido la revolución en el 17, creían que por carácter transitorio, como acá fue unos meses después, la reforma tenía que ser una revolución de ese carácter. A ver, obviamente esas son las críticas que se hacen, por eso digo lo de nacionalista, porque dicen, esto que está pasando acá con la universidad es culpa de estos zurdos, de estos de izquierda que vienen con esos principios locos que obviamente quieren meterse con todas las tradiciones que nosotros hemos defendido durante tanto tiempo. Entonces, ¿qué pasaba con los estudiantes? ¿Cómo un estudiante va a estar presente en la toma de decisiones? ¿Cómo va a haber un estudiante en los órganos de cogobierno? ¿Cómo va a haber un estudiante en un concurso? Y aunque ustedes crean que es lógico que en el 18, no en inmediatamente, pero en el 19, en el 20, en el 22, estas críticas aparezcan, ese tipo de discurso, lo vamos a volver a ver dentro de 2 semanas por ahí, cuando veamos qué pasa cuando vuelven los concursos con la vuelta de la democracia en la Argentina a partir del 83. No son discursos ajenos. No son discursos obsoletos digamos, en forma completa, ¿no? Permanecieron en el tiempo. Y esta idea, por eso aclaro lo de nacionalista, porque ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el nacionalismo con que critique? Lo del conservador es fácil pensar de que no quieren moverse de lo que estaba bien, que funcionó durante siglos, que para qué lo vamos a cuestionar, pero la pregunta sería, entonces, ¿qué pasa con los nacionalistas? Bueno, esto tiene que ver con lo que les decía de esta idea de que la reforma universitaria fue producto de la influencia de la Revolución Rusa. Debo decir que estaban recontralejos de una influencia de ese estilo, ¿no? Ahora, la reforma de los estatutos que se plantea ahí es clara en la medida en que, como dijimos, la ley Avellaneda seguía vigente, no hay una normativa que habilite los principios reformistas, pero ¿dónde se meten los principios reformistas? En los estatutos. De ahí es donde dice, por ejemplo, cuál es la función de, no sé, el Consejo Superior, o cómo se elige el rector, o cómo están cómo se conforman los consejos académicos. Entonces, en los estatutos aparece el cogobierno, por ejemplo. O la vinculación con la sociedad a propósito de la extensión también. Cuando hablamos de la vinculación entre la vida política y la vida universitaria, a partir de la reforma no la podemos correr nunca más, salvo cuando obviamente hay presencia afuera de la vida universitaria de los golpes militares e inmediatamente atacan a la universidad. La vida política empezó a ser entonces un condimento fuerte también de la vida universitaria en cuanto a las agrupaciones, en cuanto a las definiciones de lo que se quería hacer y la identificación ideológica
con pertenencias a partidos en su participación en la vida universitaria. ¿Cuáles eran las principales preocupaciones estudiantiles sobre las que se trabajó profundamente en los primeros tiempos? La regularidad, los pedidos, digamos, en algunos casos del claustro docente en forma excesiva en los requisitos para la misma, o los exámenes, ¿no? Porque, ¿qué pasó con esto? ¿Dónde se hizo fuerte el sector conservador de los docentes? Esos que el manifiesto liminar decía que eran del alejamiento olímpico y de las formas de tiranizar. Se hicieron fuertes en las evaluaciones, ¿no? Un docente despliega un poder en la evaluación. Y evidentemente el criterio de la forma en que se tomaban era, bueno, hay un avance por todos lados, ¿dónde les voy a aplicar, digamos, la correctiva? En un examen. Entonces ya estaban identificados quiénes eran los estudiantes que participaban activamente en las elecciones o que políticamente era imposible no asociarlos. ¿A qué iban ahí? A todas las formas de tiranizar se mantenían en esos exámenes de aquellos docentes que querían permanecer en la vida universitaria sin adaptarse en lo más mínimo ni reconocer que se había cambiado. Hay un incremento significativo en la matrícula. Fíjense en el 6, o sea, algunos años antes, más de 10 años antes eh, de la reforma, estamos hablando de lo que existían en esos momentos en universidades nacionales, 1942 estudiantes. 2 años después de la reforma, 12.116. Obviamente ahí están también los que fueron un poco antes de la reforma y por reforma. Pero lo que implica es pensar que la reforma habilitó a que otros personas que no se le imaginaban con la posibilidad de asistir a la universidad, empezaran a verla como una posibilidad. En eso que nosotros habíamos dicho hace 15 días, ¿no? Que era esta cuestión de los cambios que desde la 1420, en esta ampliación de la educación primaria, básicamente en el pensar en la obligatoriedad, en la gratuidad y obviamente en que era laica también, le abrió las puertas a sectores de la población que no tenían esa alternativa. Y cuando dijimos alguna vez que algunos de estos también sectores definieron pensar en que la educación era una inversión para sus hijos y quienes de pronto estaban o empezaban a tener una mejor situación económica, ver en la alternativa de pagarle una carrera universitaria a un hijo, que no era solamente con el pago de lo que implicaba acceder a la universidad, sino lo que significaba mantener a una persona durante muchos años y de pronto no en su lugar de origen. Piensen dónde estaban las universidades, incluida, por ejemplo, Tucumán descentralizó muchísimo a toda el área del norte y Cuyo de Córdoba, pero también el litoral descentralizó un poco a la presencia de todas las personas que iban desde el litoral a Córdoba, ¿no? O a Buenos Aires. En el caso del litoral también había gente que iba a Buenos Aires. Entonces, el litoral descentraliza un poco la presencia casi masiva yendo para Córdoba o para Buenos Aires. ¿Qué pasa con la docencia y la investigación? Bueno, hay una lenta renovación del profesorado universitario. Esta cuestión de los concursos implicó una nueva composición social. También en la cuestión de los reclamos salariales, o sea, es decir, bueno, había para quienes están en la cátedra, aunque obviamente tenían un salario, era más bien simbólico, digamos. Pero luego la cuestión de quienes acceden a las cátedras ya no es una cuestión simbólica el salario, no es, ay, bueno, esto lo hago por una vocación total, no, es vocación, pero también es un trabajo y por lo tanto requiere un pago acorde a lo que estoy haciendo.
Hay una cierta modificación, especialmente a favor, digamos, en los gobiernos radicales, pero lo cierto es que todavía había reclamos en punto de esto porque hay un recambio poblacional, digamos, del profesorado universitario. Empieza la construcción de lo que se llama un cursus honorum, que es eh, una carrera docente universitaria que decir, bueno, si alguna vez querés llegar a estar a cargo de una cátedra, tenés que empezar con una inscripción, etcétera. Esto también tuvo que ver con repensar las características de la composición de las cátedras, específicamente porque normalmente las disposiciones de los cargos y de quien los detentaba era el dedo de quien estaba a cargo, no el dedo del titular. Contratación de docentes en el exterior. En este caso se contrató para varias o distintas alternativas. Una fue se contrató para provocar recambios, digamos, ¿no? Por ejemplo, se contrataban por un semestre o por un año. Y de esta manera venían docentes, investigadores de otros lugares que era bueno para empezar a generar cambios especialmente en nuevos conocimientos, en nuevas formas de la enseñanza y también a alterar, digamos, a quienes componían las cátedras teniendo otro interlocutor en las mismas. Paréntesis. En la contratación de docentes del exterior, la universidad que siempre pegó en punta, digamos, en este accionar fue La Plata. La Plata desde el vamos tuvo esta idea de convoquemos. También hay una situación que indirectamente posibilita esto, que es lo que pasaba en Europa. Entre 1914 y 1919, digamos, ahí, y después, primero es el episodio de la guerra en sí, de la Primera Guerra Mundial. En el medio del 17 la Revolución Rusa y luego la posguerra, ¿no? La situación de la posguerra, o sea, a partir de 1919, 1920, hay mucha gente que luego de la guerra en Europa, en universidades europeas, empieza a pensar, producto de lo que ha pasado, si realmente quiere seguir viviendo en Europa, ¿no? Entonces, la situación de la contratación de docentes en el exterior, especialmente se da un poco en vinculación con el fin de la guerra, ¿no? O sea, a partir de la guerra termina a fines del 18, entonces a partir del 19, en este contexto de posguerra, se va a dar que muchos van a acceder a querer venir a nuestro país porque es una alternativa para salir de Europa. O sea, si bien la guerra había terminado, la situación de cómo se había quedado, especialmente algunos países después de la guerra, era realmente muy, muy grave. Entonces, una salida para un investigador o un docente universitario de alguna universidad europea era ser contratado acá. Y efectivamente, por ejemplo, desde alemanes o franceses o ingleses, o de otras nacionalidades también. Lo cierto es que empezaron a llegar y varios, bueno, al año se volvieron o cuando terminó el contrato se volvieron y otros terminaron quedándose en el país. Esto tiene que ver en parte, pero no totalmente, con esta transformación de la universidad profesionalista en centro de investigación científica. En parte, lo que empezó a moverse fue gracias a los profesores que fueron contratados afuera, pero también gracias a la propia renovación del cuerpo de docentes, porque acá había docentes que de pronto se habían formado también en el exterior o que eran ávidos lectores de bibliografía que venía especialmente de Europa,
o también de Estados Unidos, que comenzaron a pensar que en realidad la cuestión de la docencia universitaria no debía solamente ser en el hecho de dar clases y en el hecho de enseñar, sino que había que empezar a producir conocimiento. Y a partir de esa producción del conocimiento, generar en el grado especialmente cambios en los contenidos, por ejemplo, que se enseñaban. Por eso hay modificaciones en los planes de estudio, en la incorporación de bibliografía, en la incorporación de contenidos que hace tambalear la estructura que existía. Hay nuevos institutos de investigación, pequeños, empiezan como tímidos, digamos, y esta idea de que la universidad no es solo enseñar. Empieza a aparecer esta idea de que en la universidad también hay que investigar, y hay que investigar para colaborar con la sociedad para ampliar el conocimiento y como una nueva forma de estrategia también de vinculación con la sociedad en general. Evidentemente la extensión es uno de los principios más fuertes que se incorpora a los estatutos como tarea central en la universidad. Aparece esta palabra. Entonces, cuando algunos dicen, bueno, la extensión no empezó con la reforma universitaria, sino que hay hunde sus raíces con algunas prácticas que en Europa se daban, efectivamente es así. Lo que sí es cierto es que en nuestro país, producto de la reforma, es incorporada. De ahí a que se cumpliera hay otra cuestión. Y hay pasos que tienen que ver especialmente con la consideración que se tenía de ellas, con los problemas también de poder financiar esas actividades. Pero lo cierto es que la extensión remitía en esa primera eh, vinculación con la sociedad, ¿no? Entonces, era la estrategia de difusión de lo que se hacía en la universidad en términos de ciencia y de cultura, pero también con vinculaciones, como puse ahí, con otras instituciones, ¿bien? Que también era para lograr fuentes de financiamiento. El caso emblemático de la Universidad de La Plata es la primer radio universitaria que hay en América y es un ejemplo impresionante del rol de la radio en el proceso extensionista de las universidades. La Plata, que creo que hemos mencionado hace 15 días, fue muy especial desde el Vamos. Ya venía, ¿se acuerdan con eso que yo les había mencionado con esta cuestión de contratar profesores extranjeros, de traer conferencistas, mucha cuestión científica, especialmente, por ejemplo, con las vinculaciones con la labor del museo, por eso ellos trajeron tempranamente gente especialmente de Europa, a trabajar con esta cuestión en algunas de las cuestiones que se desarrollaban en el museo. ¿Y qué pasaba con las conferencias? Por ejemplo, eran retransmitidas por la radio. Eh, o entrevistas a docentes, a investigadores, planteos sobre situaciones que se vivían en la vida de la ciudad de La Plata, problemas, ¿no? que se tenían, eran trabajados por la universidad en su radio. Entonces, de pronto, como creo haber mencionado alguna vez, había personas que jamás iban a acceder a la universidad por muy distintas razones, pero básicamente tenían que ver con cuestiones económicas o incluso educativas, de pronto nunca habían pasado o habían terminado ni siquiera la primaria. Pero la radio fue un gran, y lo sigue siendo, pero durante mucho tiempo la radio fue una gran compañía para la gente. Entonces, en la radio de la Universidad de La Plata se escuchaba un conferencista que venía a hablar del tema de su especialidad. Resulta que lo escuchaba todo el mundo, o sea, lo escuchaba una ama de casa mientras estaba cocinando o preparando la cena, lo escuchaban algún
estudiante que despertó vocaciones, digamos. Y fue muy interesante y sigue siendo, pero bueno, La Plata es una de la primera radio universitaria. El otro tema es la Universidad Nacional del Tucumán, que acabamos de ver cuando se crea, que empieza esta idea de la educación popular a través de la extensión, ¿no? Ellos, lo que sería ingeniería, empiezan a plantear, hacer cursos, ¿no? En general eran así, bueno, ahí está, en el horario nocturno, y los cursos eran de mecánica o electroestática, y lo único que se pedía era que para acceder a esos cursos debía certificarse en dónde estaba trabajando. Entonces, se priorizaba que el que fuera a esos cursos fuera un trabajador del área, ¿no? Como para mejorar sus conocimientos y a su vez otorgarle eh, la, lo que tiene que ver con una capacitación que incluso le podía llegar a permitir acceder a un trabajo mejor. Pero todo esto venía bien, venía avanzando, venía con sus problemas y sus avances y retrocesos, pero el 6 de septiembre de 1930 se produjo el primer golpe militar en nuestra historia. Golpe que está encabezado por José Félix Uriburu, que derroca al presidente Hipólito Yrigoyen en su segunda presidencia. Había sido electo en 1928. Si alguna vez tienen en sus manos, bueno, voy a ver si la subo igual. La proclama militar del 30, que es increíble en el sentido de las causales que aduce, ¿no? Para derrocar a un gobierno democrático. No va a ser la primera vez que pase, lamentablemente, en la historia de nuestro país, pero lo cierto es que fue el primero. Y entre las supuestas causales por las cuales ellos han decidido tomar el poder, dicen las siguientes: la inercia y la corrupción administrativa, la ausencia de justicia, la anarquía universitaria. Después sigue, bueno, el favoritismo deprimente, la politiquería como tarea principal del gobierno. Bien, ese gobierno que asume en 1930 define la proclama, fíjense, junto a la supuesta corrupción administrativa, la ausencia de justicia, en tercer lugar, como causal, colocan la anarquía universitaria. Esto es interesante porque lo que ellos están colocando en esta proclama de 1930 son las cosas que veían mal. Veían mal supuestamente la corrupción administrativa y la inercia, veían mal la ausencia de justicia y veían mal a la universidad. Pero le ponen esa palabra además adelante: anarquía. Esa anarquía universitaria da cuenta indudablemente de lo que el sector, especialmente conservador, consideraba de lo que había sido la reforma, para lo que muchos habían sido beneficiarios del proceso reformista, que había logrado cambiar y democratizar la vida universitaria, era para los sectores conservadores y nacionalistas algo anárquico, algo que merecía ser ordenado. Y por lo tanto, lo que van a hacer es fortalecerse todos esos sectores opositores al pensamiento reformista. Fíjense, persecución a estudiantes y docentes que claramente habían sido identificados como reformistas. Cambio en los estatutos, fíjense, limitan la participación estudiantil, ¿bien? Voz de los distinguidos sin pertenencia política a centros de estudiantes. O sea, sí, que participen los absolutamente mejores,
pero los mejores que no tengan vida política, cuidado, no sea cosa que encima se junte el ser mejor y tener una idea política. ¿Cuál es el enemigo político común? El comunismo. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? La reforma tenía sus raíces la, eh, en en la revolución rusa de 1917. Bueno, acá la encuentra, digamos. Para ellos hay toda una bibliografía, especialmente toda la bibliografía eh, fuertemente conservadora y de algunas épocas de nuestro país, donde los considerandos sobre la reforma universitaria son terribles, ¿no? Lo que les molesta, por ejemplo, la participación estudiantil, el hecho de que haya otra gente que no sean los docentes en la toma de decisiones, ¿no? Eh, y la extensión. Bueno, ahí atacaron ferozmente todos aquellos programas que habían empezado y demás, tímidamente algunos más fuertes, abruptamente los terminaron. La radio, por ejemplo, de la Universidad Nacional de La Plata no la terminaron, pero cambiaron toda la programación, ¿no? O sea, obviamente le dieron el tinte político necesario al medio de comunicación. Entonces, la otra cuestión es la lógica profesionalista que coloca límites a la posibilidad de transformación de las instituciones académicas. ¿Qué tiene que ver esto? Que vuelve esta idea de cómo se forma profesionales especialmente, que se formen profesiones. No, no, otra vez es correrse en la investigación. La investigación es vista, ¿no?, como un ámbito complejo. Bueno, básicamente porque en la investigación se piensa y es complicado pensar. Entonces, hay también una tensión con la profesión docencia prestigio, ¿no? Esta idea de pertenezco al claustro docente, soy titular de una cátedra, y bueno, no importa lo que me paguen, porque otra vez el proceso, digamos, previo, porque esto es mi vocación, no, será tu vocación y también es tu trabajo, digamos. Ese cambio de actitud que había empezado después del 18, abruptamente el gobierno militar, con los fondos que obviamente administra para las universidades, lo termina. Vamos camino a otros cambios que se van a producir que tiene que ver con la llegada del peronismo. A ver, hay un cambio absoluto en la vida política argentina con la llegada del peronismo, porque aparece el segundo partido político mayoritario y claramente popular que aparece en nuestro país. En realidad es el tercero de partido, pero digo como mayoritario va a terminar siendo o se va a imponer. Hay un proceso previo que mantengo aquí, que es el proceso que se inicia en el 43, que es el proceso hacia la universidad de intervención y de suspensiones, que tiene que ver, bueno, con la lógica interna de una revolución militar. En 1943 se produjo la segunda revolución militar de nuestra historia. Y en relación a esto hubo algunos tires y aflojes también con las universidades, producto de todo lo que se había vivido en el periodo del 30 al 43, que fue de un retroceso total hacia los principios reformistas. Ahora bien, la vida política argentina no va a ser igual, especialmente después del 17 de octubre de 1945. En eso coincido cuando hay un libro, hay muchos libros que trabajan el peronismo y el 17 de octubre.
Sigo pensando que uno que tal vez en algún momento fue denostado por los historiadores y luego por suerte reivindicado, que es el libro de Félix Luna. Ahí Luna termina ese libro, se llama El 45, y tiene todo un trabajo que hizo Luna sobre ese año solamente. En observar, digamos, cómo el crecimiento de la figura de Perón asociado en los inicios, con cargo en la Revolución del 43, habiendo accedido a distintos cargos en la misma, y habiendo iniciado una nueva forma de hacer política y de vinculación con otros sectores que tradicionalmente no la habían tenido, va a haber un quiebre total, ¿no? Eh, Cuando termina, el libro trabaja en un formato de letra y cuando pasa cursiva está la parte de la visión de Luna, ¿no? Y al final del libro, Luna escribe que, siendo él claramente no peronista, dice que hay una sola cosa que él envidia profundamente. Él está sentado en Puerta de Hierro, finalmente Juan Perón le ha concedido una entrevista, después de pedirla muchas veces, y lo está esperando. Y entonces dice que para poder cerrar algunas ideas que tiene sobre este texto que estaba escribiendo, ¿no? Que estaba investigando sobre ese año. Y entonces dice, ¿saben lo que yo daría? Daría toda mi vida por un solo día en la vida de Juan Perón, el 17 de octubre. Porque ese hombre, ese día, supo lo que era el amor de un pueblo. Después no sé si lo supo. Después no sé si reivindicó cada 17 de octubre. Hay un texto hermoso de Plotkin sobre la significación de lo que tiene en el ritual del peronismo el 17 de octubre, ¿no? Cada 17 de octubre. Que en algunos años, algunas presidencias de la última etapa lo olvidaron, otros lo han reivindicado. Pero bueno, es el año y el día en donde el peronismo emergió, ¿no? Como dijo algún escritor alguna vez, ese día vimos pasar a gente que no sabíamos que convivía con nosotros. Y justamente en esa idea de gente que convivía con nosotros y no sabía que estábamos, va a haber tensiones entre el peronismo y la universidad, pero también va a haber procesos de vinculación y de transformación y de trabajo conjunto con algunos de estos sectores. A partir de los primeros meses del 46, cuando Perón inicia su primera presidencia, va a haber una de las primeras consecuencias, tiene que ver con el recambio del personal científico y docente. Va a haber algunas tensiones, especialmente por el sector no peronista, eh, y también con el crecimiento de algún sector claramente antiperonista, que no es lo mismo. Desde el peronismo va a empezar, justamente por estas tensiones que en general aparecen en la UBA como punto de inicio, una suerte de impugnación hacia las universidades como elitistas, ¿no? Esta idea de la reforma sí fue importante, pero no esta idea de la genidad, como mencionan algunos autores, con la idea de que la reforma ya no era una cuestión que realmente había venido a permanecer y a abrir la vida universitaria. Es posible que sea así, pero también hay que reconocer que habían estado
todo el periodo del 30 al 43, desde primero del 30, del primer golpe militar, y luego los gobiernos que claramente fueron de una restauración conservadora, obviamente habían empezado a hacer que la reforma y sus principios fueran ajenos y olvidados, ¿no? Eso también hay que reconocer. El peronismo va a ser algo clave, que va a ser una ley, que ahora después la vamos a desglosar. Acá la menciono simplemente, que es la 13.031. Dicho sea de paso, yo hoy les voy a colgar en el aula virtual una selección de textos muy buena que hizo Adún en el 2007, que se llama Leyes Universitarias Argentinas, un recorrido histórico, ¿no? Donde aparecen leyes nacionales, y yo les voy a colgar todo ese fue un cuadernillo que apareció junto con una revista, ¿no? Y está muy bueno porque están ahí todas juntas, así que ahora después, cuando terminemos la clase, se los voy a subir. Ahí van a ver la 13.031, ahora solamente les digo algunas cuestiones, porque después la vamos a ver desglosada un poquito mejor. Bueno, la ley 13.031 vuelve con respecto a un principio de la ley Avellaneda, las rectores por designación del Ejecutivo. En realidad, pero es distinta a la forma en que tenía la ley Avellaneda, que cabe mencionar que acá sí hay una incorporación de lo que tiene que ver con los órganos de cogobierno, ¿no? Entonces hay representantes estudiantiles en los órganos de cogobierno, que es uno de los principios reformistas que es tomado por una ley, y obviamente trabajado a la luz de lo que habían pasado en los últimos años. Y acá voy a mencionar una de las cuestiones que fue controvertida, que es la prohibición de la actuación política por parte de autoridades, ¿no? Fue muy controvertida, especialmente por algunos docentes muy reconocidos y de pertenencia política, digamos, de distinto signo político. Que en realidad fue controvertida, y digo por qué, porque en realidad esto de prohibir la actividad política fue una cuestión también en contra del propio peronismo, ¿no? Porque en principio algunos decían, no, vamos a prohibirle la actuación política porque la mayoría no son peronistas o son antiperonistas, pero el problema es que había peronismo en la universidad. Entonces, cuando esta cuestión de la prohibición de la actuación política podía servir en un contexto en donde no había participación de, por ejemplo, de docentes peronistas, pero lo cierto es que después sí lo sabía. Entonces, acá hubo una cuestión contradictoria. Hay un cambio fundamental que lo menciono ahora y lo vamos a ver después, que tiene que ver con los docentes. Aparece la dedicación exclusiva, y esto es un cambio muy importante porque tiene que ver con pensar en correrse de la lógica profesionalista, ¿no? O sea, es decir, bueno, es el profesional que va a dar clase y que es prestigioso es un prestigio mutuo, digamos, es prestigioso para el profesional porque decir que da en la universidad le da prestigio, y también en algunos casos es prestigioso para la universidad porque obviamente había docentes muy, muy buenos, que venían del ejercicio de la profesión como muy buenos profesionales, y tenerlo en la posibilidad de que enseñe era algo muy grande. Pero es interesante que el peronismo meta la dedicación exclusiva, porque es correrse, digamos, y además es posibilitar que el profesional que realmente se quiera dedicar a la vida docente, que implique también la investigación, tenga esa alternativa en relación también a un salario diferencial, porque la cuestión de la dedicación exclusiva tenía que ver especialmente con que tenía un salario distinto, y obviamente no se podía dedicar al desarrollo profesional porque era una opción. Esta opción
por la docencia universitaria con la dedicación exclusiva y con poder trabajar en la universidad sin tener que ir a tener otro tipo de trabajo en el desarrollo de la profesión, pues realmente es muy importante, ¿no? Van a haber nuevas facultades que tienen que ver en distintos lados, y otra de las cuestiones que me parece muy importante a partir de acá es la creación de la subsecretaría universitaria. Esto es la cuestión de tener un ámbito desde el Estado que se ocupe de trabajar especialmente con las universidades nacionales. O sea, hay una dedicación, digamos, por parte del gobierno hacia las universidades. Acá están los principios un poco más detallados de la 13.031, que es del año 1947, o sea, es una ley muy temprana en el primer peronismo, ¿no? Cuando hablamos de primer peronismo, hacemos referencia a las dos presidencias de Perón, ¿bien? Tanto a la primera como a la segunda. Y específicamente esta ley es durante la primera presidencia. Bueno, define objetivos y función de la universidad. Me voy a detener un poquito acá, después ustedes van a tener la ley como para poder leerla. Disculpen, estoy con este sistema, ya tendré la lámpara porque hay un problema eléctrico en mi escritorio. Bueno, ¿qué dicen las funciones de la universidad? ¿No? Que, ¿se acuerdan que habíamos mencionado que la ley Avellaneda, el problema es que no decía cuál era la función de la universidad, digamos, daba por sentado que tenía que enseñar algunos contenidos para habilitar algunas carreras y punto, pero digamos, daba por sentado porque en realidad no decía, y acá sí aparece. Son funciones de las universidades afirmar y desarrollar una conciencia nacional histórica, me voy a reducir, ¿no? Organizar la investigación científica y preparar para la ulterior dedicación a ella a los que tengan vocación de investigadores. Ahí viene toda esta vinculación con la dedicación exclusiva. Acumular, elaborar y difundir el saber y toda forma de cultura, en especial la de carácter autóctono. Estimar el estudio y desarrollo de la ciencia aplicada y las creaciones técnicas, adaptándola a las necesidades regionales. Preparar para el ejercicio de las profesiones liberales de acuerdo a las necesidades de la nación. Crear un cuerpo docente dedicado exclusivamente a la vida científica y a la enseñanza universitaria, de suerte que cada escuela y cada facultad tengan la obligación de formar sus propios profesores e investigadores especializados. Acá está lo que después va a estar aparte, digamos, de la cuestión de lo exclusivo, ¿no? Pero tiene que ver con las funciones de la universidad que están planteadas en el artículo 2. Ofrecer una educación informativa y formativa, correlacionar las formas del saber propendiendo a la cultura general de la juventud como base o complemento de lo especial o técnica, propiciar y establecer la enseñanza práctica y la docencia libre paralela a los cursos regulares, la que podrá extenderse a disciplinas no previstas en los planes de estudio. Habla de las cuestiones optativas o libres. Establecer una permanente vinculación entre ellas y con otras instituciones culturales argentinas y extranjeras, elaborar planes de estudios con facultades y cursos y estudios similares sin perjuicio de las diversificaciones de las características regionales, crear y sostener institutos de investigación. Bueno, y así varias otras de las funciones. Fíjense esta, la última de las funciones. Fomentar el desarrollo de publicaciones y actividades dedicadas al examen de cuestiones científicas. Bueno, en definitiva, es la primera vez que aparece, entonces, en la segunda de las leyes, porque acá tenemos que aclarar, la primera fue la Avellaneda, la segunda es
la ley 13.031, ¿no? La reforma, como ya dijimos, se plasmó en los estatutos. No no se plasmó en forma directa en una ley. Sin embargo, hay algunos de los principios de la reforma que aparecen en esta 13.031. Por ejemplo, en la precisión, los órganos de cogobierno y la elección de autoridades. El cogobierno es un principio reformista y la ley la coloca en la precisión de cuáles son, cómo se eligen, etc. Se incorpora el sistema de becas universitarias, se crea el Consejo Nacional Universitario, y por otro lado, bueno, se especifica todo lo que tiene que ver con las fuentes de financiamiento de las universidades y que tiene que ver con el compromiso, digamos, por parte del Estado de solventar a las universidades. Entonces, esta ley viene a romper, digamos, los principios de la ley Avellaneda en un punto y en otro a dar cuenta de los cambios que se han producido desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Y a una consideración de los principios reformistas, que si bien no se toman exactamente en el mismo formato que estaba en el 18, pero lo cierto es que se van incorporando, ¿no? En la presencia del cogobierno, en la idea de la democratización, en la elección de autoridades. Por supuesto hay cuestiones el tema de las de la elección de los estudiantes que van a ir a, por ejemplo, a estar en un concurso en los órganos de cogobierno, hay una fuerte consideración a la pertenencia de un buen promedio, ¿no? De una buena vida académica, para que justamente los mejores estén presentes en los procesos de selección. En relación a las becas, ¿no? Me parece interesante plantear esto. El artículo 87 dice, el Estado creará becas para la enseñanza gratuita, cuya distribución entre las diversas universidades se hará por el Poder Ejecutivo. Para proceder a dicha distribución se tendrán en cuenta las características y necesidades regionales, sociales, económicas, culturales referidas a la universidad. Más adelante dice que va a haber dos clases de becas, las de estudio y las de estímulo. En el caso de las primeras, tendrán derecho y serán otorgadas a los estudiantes que tienen aptitud universitaria, hijos de familia de obreros, atendidas las circunstancias de cada caso que no permitan costear, obviamente, sus estudios universitarios. Esa beca consistirá en obtener gratuitamente la enseñanza universitaria en todos los aspectos y grados, el suministro de libros y de útiles y también más adelante habla de una compensación económica familiar que equivalga lo más aproximadamente a lo que aportaría el alumno si estuviera trabajando. Es muy interesante esa consideración, ¿no? Lo anterior es aplicable a los casos en que la familia obrera, artesana o empleada careciera de cabeza de la misma y se hallara en análogas condiciones económicas a las señaladas en párrafo anterior. O sea, esta idea de tener además de la beca que se le da al estudiante, un aporte a la familia porque no tienen una cabeza de familia y obviamente el estudiante de pronto era el que estaba destinado a ser el que llevara una de las fuentes a su casa, ¿no? Y en el caso de las segundas, recuerden que eran las de estímulo, serán otorgados a estudiantes destacados, de familia obrera o de empleados, para compensar la privación total o parcial del aporte económico al hogar que les imponga el estudio. Nuevamente esta cuestión, ¿no? La idea de que las partidas van a venir del Ejecutivo,
por intermedio del Ministerio de Justicia. Y obviamente la condición, fíjense cómo se pierde la condición de ser becario, por ser aplazado más de 2 veces en una misma materia o en la misma más de una de un mismo curso, por observar mala conducta pública dentro y fuera de la universidad, ser objeto de medidas disciplinarias, inasistencias reiteradas, falseado elementos, o por haber desaparecido las condiciones de necesidad acreditadas al solicitar la beca. En realidad es interesante esto de las becas y en relación a la gratuidad, porque esto pasa en el 47. ¿Bien? En 1949, perdonen, voy a... Alfonsina. Dime, me alivia si me ves. No, sí, de paso si descansas un poquito. No, me llama la atención, por la época justamente, varias de las funciones que nombrabas están hoy, por ejemplo, en nuestro estatuto de la universidad. Entonces, exacto. si bien está más consolidado y más ampliado, digo que pronto aparecen, ¿no? Me llama la atención por la fecha. Tal cual, por eso me dediqué un poquito más a trabajar esta ley. Primero porque, ¿se acuerdan de la Avellaneda? Que eran re pocos artículos, muy puntuales, no era no llegaba ni a una carilla completa con letra grande. Esta eh, es una ley en donde cada artículo tiene un despliegue. Y por eso me dedico un poquito a leer lo de las becas, porque para que vean, digamos, cómo se van planteando, no es que se deja al azar o se da a la libertad de interpretación, sino que hay algunas cuestiones que están claramente mencionadas, ¿no? Y que tiene que ver con una ley que obviamente fue pensada y trabajada por los propios universitarios cercanos al peronismo, especialmente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata, ¿no? Y que recupera los principios reformistas, no es una ley que vaya en contra. Obviamente los incorpora adaptándolo también a lo que se vivió durante ese tiempo y obviamente a los principios de lo que consideraba el peronismo para la vida universitaria, en donde había, como ya les dije, tenido ciertas tensiones, especialmente porque tanto en la UBA como especialmente en la UBA y en algunas facultades, el sector no peronista o el antiperonista era muy fuerte, ¿no? Entonces, y abiertamente fuerte en el sentido de que nunca se habían privado en decir su posición. Lo Alfonsina. cual, sí, no sé quién estoy. Nicolás. Nicolás. Hola, buen día. Te iba a preguntar justo eso, si se sabía quién era el autor, digamos, el que impulsa esta ley. Pero bueno, algo ya me respondiste que tenía que Sí, ver con los mismos sectores universitarios cercanos al al peronismo. peronismo, exactamente, cercanos al peronismo, pero indudablemente no de una actuación firme en la docencia universitaria. Me parece que tenían que ver más con profesiones, con profesionales que eran egresados de la UBA, pero que no actuaban especialmente en la UBA, ¿no? Y más del lado de la Facultad de Derecho. Donde la tensión con el peronismo había sido muy, muy fuerte y va a seguir siéndola. Digamos. El derecho a la UBA fue como un lugar de oposición, empezando la oposición a esta misma ley, ¿no? O sea, a la que consideraban uno de los puntos que más ocasionó problemas en el sentido de quienes se oponían a la ley dentro de la universidad y específicamente en Derecho UBA, por ejemplo, fue
el tema de la cuestión política. Esto fue un tema controvertido, ¿no? Me parece que quienes tuvieron participación en el armado de la ley pensaron que la cuestión de la política había que correrla para evitar el conflicto. Me parece que ese fue el sentido de lo que se puso. Pero no dejó de ser contradictorio a futuro, porque el peronismo también empezó a tener sus representantes en los claustros. Entonces, esta situación planteada por la ley los dejaba en una falsa escuadra, digamos, ¿no? Y después hubo toda una serie de renuncias, especialmente en UBA y en La Plata, por esta ley, digamos, culpando a la ley de tener que irse porque no iban a poder dar cuenta de poder presentarse a ser autoridades si tenían una pertenencia política. Esa fue una de las cuestiones más controvertidas. Luego, la cuestión de la dedicación exclusiva fue medianamente bien recibida. Digo medianamente bien recibida porque era desigual quienes podían. A ver, el peronismo pretendía que a la exclusiva fueran, por ejemplo, profesionales destacados, ¿no? Pensemos en profesiones liberales, médicos y abogados. Pero claro, a los que más se destacaban en esas profesiones, no había sueldo que la universidad les pudiera dar que les compensara los ingresos que ellos tenían en el ejercicio de la profesión liberal. Entonces, para ellos no era un atractivo ese sueldo, digamos, más allá que era interesante, no lo era para alguien que ganaba realmente muy bien en el ejercicio de la profesión. Entonces preferían quedarse en otros lugares. Pero la cuestión de la exclusiva sí iba para otras facultades, no necesariamente profesionalistas, a las cuales la investigación era muy importante poder contar con la dedicación exclusiva. Véase por todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, química o con bioquímica en general. Entonces, había otras facultades a los que la dedicación exclusiva le llamaba mucho la atención y le abría las posibilidades de la investigación, ¿no? Que en general derecho y medicina no eran una de las cuestiones que en esos momentos era pensada en los cuerpos. Cuando hablo de esto, hablo de los titulares, por ejemplo. Ellos ganaban mucho más afuera, ¿no? Que lo que le podía ofrecer una dedicación exclusiva. Entonces no fue vista como algo interesante. De cualquier forma, va a cambiar notoriamente la vida de la universidad, la posibilidad de tener la docencia exclusiva. Luego lo de las becas y demás. Ya dije lo que es fuertemente controvertido, que es la cuestión política, y la otra cuestión también que se cuestionaba era qué pasa con los estudiantes, por qué este criterio asociado a que sean los mejores, y sobre los mejores para poder, por ejemplo, integrar un jurado, iban a sorteo, y hubo algunos problemas allí porque algunos de los mejores que salían de pronto sorteados decían es una pérdida de tiempo, yo no quiero estar acá, y hubo algunos conflictos, presentaciones judiciales y demás. Lo cierto es que en 1949 el peronismo va a hacer algo muy significativo, que es una constitución. No voy a entrar ni por casualidad en las discusiones que la propia Constitución generó, si fue convocada la convención, demás, lo que ocurrió en la misma. Voy a ir a lo que dice alguna de los lineamientos de la Constitución del 49, que obviamente involucra el pensar el peronismo en la ley fundamental de nuestro país, ¿no? Y cuando digo que los principios del peronismo se meten en la ley fundamental del país, digo que, por ejemplo, los principios ideológicos del peronismo van hacia el preámbulo de la Constitución del 49, ¿no? En esto de la búsqueda de una
una sociedad justa, económicamente libre y políticamente soberana, principios que el peronismo reivindicaba desde sus orígenes, son incorporadas al preámbulo. Indudablemente la faz más importante de la Constitución del 49 tiene que ver con la incorporación de los derechos sociales. La incorporación de los derechos sociales que tienen que ver con los derechos a los derechos del trabajador, pero también hay otros derechos, ¿no? La cuestión de los derechos a la ancianidad, a la niñez. O sea, hay una incorporación general de derechos que tiene que ver, bueno, con los principios del constitucionalismo social que ya había empezado en el mundo desde la Constitución mexicana, desde la Constitución de Weimar y obviamente la Constitución de 1949 recupera esas ideas y las trabaja con la perspectiva de nuestro país. Bueno, ¿por qué la menciono a la Constitución del 49? Porque en todo este proceso de ampliación de derechos, porque hay que entender que el constitucionalismo social es un proceso de ampliación de derechos hacia otros sectores que no estaban contemplados en la Constitución, por ejemplo, de nuestro país de 1853. Es una constitución de carácter liberal que imperaba a mediados del 59, del siglo XIX. Pedirle a la Constitución del 53 que avance sobre derechos que en el resto del mundo no estaban ni pensados ni puestos en discusión es absolutamente contradictorio. Ahora, cuando estamos a mediados del siglo XX, pensar en una ampliación de derechos es lógico. En ese contexto se va a dar el decreto 29.337, que es el de gratuidad universitaria, ¿no? Yo puse algunos considerandos del decreto, que dice que atendiendo al espíritu y a la letra de la nueva Constitución, por eso me permití mencionar lo de la Constitución, es función social del Estado amparar la enseñanza universitaria, a fin de que los jóvenes, capaces y meritorios, encaucen sus actividades según los impulsos de sus naturales aptitudes, en su propio beneficio y en el de la nación misma. Que como medida de buen gobierno debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes, que dentro de la nación y de acuerdo a la misión específica que la ley les impone, las universidades son las encargadas de difundir la cultura y formar la juventud. Fíjense que yo les leí que uno de esos fines de la universidad que les leí era que está recuperando el decreto, ¿no? Que una forma racional de propender al alcance de los fines expresados en el establecimiento de la enseñanza universal gratuita para todos los jóvenes que anhelen instruirse para el bien del país. Este decreto de la gratuidad, yo les voy a subir ahora, en un rato cuando terminemos, les voy a subir un artículo de una autora que es una parte de un libro que se hizo a propósito del aniversario, ¿no? del decreto de gratuidad, y en el 2019, y que trabaja este decreto, pero también está muy interesante porque, a ver, aborda lo que podríamos llamar el impacto, ¿no? del decreto. Esto es, bueno, cómo era antes de la gratuidad, cómo fue después, ¿no? ¿Para qué sirvió este decreto efectivamente? Incluso es muy interesante porque hay toda una serie de gráficos, algunos hechos por la propia autora y otros que tienen que ver con, bueno, trabajar eso, ¿no? Y me parece que es interesante como uno de los artículos para que leamos. Todos los artículos y capítulos o lo que vayamos subiendo
van a tener que ver con lo que planteemos para el parcial, o sea, ustedes saben que se les va a dar en un día, durante todo el día, o bueno, vamos a ver si no hacemos alguno un día más, y que tiene que ver con trabajar sobre lo que está subido en el aula, o sea, de pronto va a ser algún análisis de alguno de estos artículos, y demás. Así que cuando puedan, vayan leyéndolos. Ahora, dentro de un rato, los voy a subir. Vamos a hablar de final, porque lo que hoy me interesa y lo que habrán visto que he trabajado son, en principio, lo que ocurre como consecuencia del proceso reformista iniciado en el 18, el corte abrupto que supone los golpes militares y luego los aportes del peronismo. Me parece que, digamos, esos son como las tres ejes, ¿no?, sobre los que hemos trabajado en este encuentro. Y para terminar, me interesa marcar algunas cuestiones que tienen que ver con denominaciones de universidades que en algunos casos hoy siguen o son recuperadas. Por ejemplo, las universidades populares. Bueno, el origen está en Francia en el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Leopoldo Palacios es un español que visitó las universidades populares y trabaja como una suerte de informe en donde dice hay tres tipos de universidades populares en Francia. Unas que son las que tienen destino al proletariado, y ahí no había, digamos, ninguna cuestión partidaria o ideológica que limitara el ingreso, eran para los trabajadores. Las otras eran las del partido, ¿bien? En realidad tenían que ver con grupos políticos que armaban sus universidades populares que tenían que ver con la formación de sus propios grupos, ¿no? Y la tercera eran las que también tienen una definición, en este caso no es política partidaria, pero sí es una definición que es la del catolicismo social, ¿no? Pensemos, paréntesis chiquitito, que a mediados del siglo XIX, producto de la emergencia del proletariado en el proceso de la revolución industrial, van a aparecer nuevas ideologías y nuevas formas del accionar ideológico de posicionamiento del movimiento obrero. Entonces vamos a encontrar a los socialismos utópicos científicos, al desprendimiento en algún momento dado de lo que fue el anarquismo, y luego también la presencia de la Iglesia Católica, que especialmente como una respuesta tanto a los problemas que la industrialización habían generado en el surgimiento y lo que le pasaba a ese sector social que era el proletariado, especialmente el proletariado urbano, que tiene que ver con la encíclica Rerum Novarum de León XIII, en donde la Iglesia Católica se posiciona en una mirada sobre los nuevos conflictos sociales, ¿no? Y también como una forma de plantear su oposición a algunas de las ideologías que se están construyendo de soporte y de defensa y de accionar del movimiento obrero como el marxismo, ¿no? Entonces, acá tendríamos la tercera variable de las universidades populares, que es la del catolicismo social. Ahora vamos a ver cómo llegamos a acá. Acá va a haber una primera mención de universidades populares, fíjense, de justo el último año del siglo XIX. Hay un artículo en el Monitor es una revista de educación, que habla de que existe se han creado alguna universidad popular y que tiene como objetivo
lo físico, intelectual y moral de los hombres del pueblo, de los empleados y los paisanos, ¿no? Y ahí, fíjense lo que hay cursos de enseñanza, fíjense que hablan de enseñanza superior, es interesante, que tiene que ver con superar, digamos, la enseñanza secundaria, ¿no? Un museo nocturno con clases profesionales, gimnasia, digamos, hay algún laboratorio, digamos, es la idea de, bueno, ¿qué se puede hacer o qué se piensa hacer en realidad sobre una universidad popular? Lo cierto es que la primera universidad popular es de la Universidad Popular de La Boca. Fue creado en un vínculo muy particular fue creado por un radical con apoyo del socialismo y con experiencias socialistas, pues Tomás Le Breton, ¿no? Quien tomó la experiencia, o lo que se decía en Francia y en España de las universidades populares, y esa Universidad Popular de La Boca, que dicho sea de paso todavía existe, fue realmente la primera universidad popular. Y durante el peronismo siguió existiendo. Y que tenía que ver, acá van a ver una cosa bien autorreferencial, que es el diploma de mi papá. Mi papá fue a la Universidad Popular de La Boca y se recibió de producción de petróleo, y fíjense lo que dice el título, certificado de competencia, ¿no? Lo puse, uno, porque es el título que tenía mi papá, pero por otro lado, por el hecho de plantear sobre qué se trabajaba, que era esta idea de damos un certificado como que esta persona sabe sobre esto. La idea de las universidades populares tenía que ver con eso. ¿Qué pasa con la Universidad Obrera? Que es otra cuestión. Por eso me tomé un poquito de unos minutos para tomar esto, porque muchas veces se confunde y son dos cuestiones distintas. Las universidades populares siguieron existiendo y tenían que ver como una suerte de academias, ¿me entienden? Que daban cursos. De hecho, la de La Boca sigue. La estuve buscando ahora a ver qué hacía, y ahora da cursos incluso online, por la pandemia, obvio, y sobre, no sé, reparación de aires acondicionados, bueno. O sea, la idea sería cursos cortos de salida laboral, ¿bien? Ahora, el peronismo va a tener... Perdóname, Alfonsina. Ay, perdón, sí. No, al contrario. Pregunta, como la decís de la Boca. Por ejemplo, no emite títulos de grado, se No, dedica, hoy por hoy, no, digo, en la actualidad. tal cual. Ok, Tal cual. Hoy bien. nunca emitió, digamos. Fíjense que por eso les puse el de mi papá, que dice de competencia. Es como sabe de esto, digamos. Estudió esto acá y sabe de esto, pero nada más, no acredita nada más. Aún Certificado de hoy, idoneidad sería. idoneidad, claro, exacto. Ahora, por eso marqué la diferencia, porque vamos a llegar a que hoy también da y cómo ha cambiado eso. En el caso de La Boca, que es esa de las primeras que se ha mantenido, hay dos más, de las populares que vienen de la década del 20 y demás. Han terminado reconvirtiéndose en una suerte de academia dando cursos. La mayoría son autogestionados, con mucha idea de cooperativa, digamos, funcionan en ese plano, ¿no? Entonces, no hay una identificación de títulos ni acreditación de saberes por un título que ni siquiera esté convalidado a nivel de ninguna institución educativa, ¿me entienden? Tienen esa denominación, pero no funcionan como tales, por lo menos esas antiguas. Hoy, las universidades populares, tal como se están creando hoy, ahora vamos a hacer una breve referencia, tienen vinculaciones con las universidades nacionales. Ahora vamos a ver. En el caso de La Boca no, quedó reducida y sigue existiendo hoy como si fuera una academia. No entró en vinculación con ningún otro formato, al menos por ahora. ¿Qué pasa con la Obrera? La Obrera, que ahí hay una suerte de vinculación desde la década del 30, es el hecho de que empezaron las populares como esta de La Boca a formar en relación a la mano de obra. Fíjense lo que decía el de mi papá.
producción de petróleo, ¿no? Ha ido a un curso superior de producción de petróleo. Porque todo lo que se le daba la certificación de competencia tenía que ver con algo que podía acreditar un saber que estuviera relacionado con la industria, por ejemplo, o con una actividad económica que de hecho le pudiera servir para acceder a una cuestión laboral. A ver, la creciente mano de obra que habrá ahí tiene que ver con un cambio de modelo económico. Y tiene que ver con que a partir de la década del 30 se va corriendo el modelo primario exportador que teníamos desde el 80 especialmente, y aparece el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. En ese sentido, aparecieron nuevas industrias, fábricas, y se empezó a necesitar mano de obra. La educación técnica tenía que ver con esto, que empieza a aparecer como la necesidad de la formación de personas que van a ir al mundo laboral, digamos. Y ahí empieza a correrse esta cuestión también con la universidad, digamos. Los que iban a la escuela técnica generalmente iban al mercado de trabajo, ¿bien? Y las escuelas técnicas, que generalmente hubo un modelo de escuelas técnicas, que era la escuela Otto Krause, funcionaban como las escuelas formadoras de técnicos, por ejemplo, para la construcción o para la cuestión de alguna industria en particular o en general. Y esa educación técnica, digamos, se completó ya bajo el peronismo con la continuidad de estudios superiores para, por ejemplo, ser técnico de fábrica. Les aclaro, a ver, el peronismo impulsó la creación en el interior de algunas fábricas de ámbitos de estudio, ¿no? Por ejemplo, la fábrica Siemens tenía dentro de la fábrica un área de estudio para que sus trabajadores o terminaran sus estudios secundarios, por ejemplo, con orientación técnica y vinculado directa a la cuestión de su fábrica, o que pudieran especializarse en algo que la fábrica después iba a demandar, ¿no? Y así hubo varios casos, ¿no? Entonces, la idea después, a propósito de empezar en una fábrica, empezó a gestarse la idea de una universidad obrera nacional. También como una forma de correrse de la formación que daban las universidades nacionales, digamos, y que tiene que ver con favorecer a la clase trabajadora urbana en la formación de algunas cuestiones que fueran más propias de un estudiante trabajador, y de hecho se le solicitaba que fuera un trabajador. La Universidad Obrera Nacional fue algo muy interesante como creación del peronismo, porque se corre, digamos, de las universidades nacionales y le da al trabajador una formación específica que lo va a ayudar a sí mismo para obtener incluso de pronto un mejor empleo, pero también a poder ayudar a la mejora de la propia empresa, digamos, y a la mejora en general del trabajo, ¿no? Entonces, por eso me permití correr lo de las universidades populares y lo de la universidad obrera, ¿bien? Si bien hay puntos de contacto, la obrera es a donde el peronismo tiene una especial particularidad. Cuando el peronismo, que lo vamos a ver en el próximo encuentro, Perón es derrocado por la Revolución Libertadora, uno de los puntos de conflicto, además de qué pasó con la ley 13.031, que vamos a verlo la semana que viene, la otra cuestión tiene que ver con qué pasó con las universidades obreras. Bien. La Libertadora definió
que cerrarlas iba a empezar un conflicto con las propias fábricas, porque en definitiva varias de ellas, como mencioné un caso, tenían una directa relación con algún establecimiento, entonces cerrarlas era un conflicto también con el establecimiento, ¿no? Y de hecho muchos consideraban muy valioso contar con esto. Entonces lo que hace es habilita la creación de la Universidad Tecnológica Nacional, ¿no? Que a partir de 1959 se incorpora lo que hoy es la UTN, a partir de allí, hoy la conocemos como la UTN, se incorpora al sistema universitario oficial con algunas características diferentes a las de las universidades nacionales. Por eso, si bien la Universidad Tecnológica Nacional fue creada durante la Libertadora, cada vez que la UTN reconoce su origen, no lo pone en la Libertadora en términos digamos, de creación directa, sino va hacia los orígenes de la Universidad Obrera que tienen que ver con el peronismo, ¿me entienden? O sea, recupera la tradición de la Universidad Obrera y no la creación propia de la Libertadora. Finalmente, esta menciona qué son hoy las universidades populares. Bueno, las universidades populares son, salvo aquellas viejas que han quedado reducidas a academia. Cristian, que tiene que sacar la escalera. Las universidades populares hoy han empezado a tener... Alguien dejó el micrófono abierto. Bueno, son las cuestiones del Zoom. Lo que les decía es que últimamente el nuevo formato de universidades populares recupera algunas de estas tradiciones, digamos, con las que se orientó, pero viene en colaboración con las universidades nacionales, ¿no? Uno de los primeros fuerte apuesta que la hizo la Universidad de Córdoba, que empezó un un año antes del centenario de la Reforma, en el 2018, a generar universidades, acordar universidades populares con municipios, ¿no? Entonces, es la idea de, por ejemplo, diplomaturas, ¿no? En donde no es necesario de pronto tener un título universitario y uno puede cursar una diplomatura en alguna área que le sea útil al trabajador y de esa manera obtiene un título, ¿no? En donde hay acuerdo de reconocimiento, en el caso de Córdoba, entre el municipio y la Universidad Central de Córdoba. Entonces lo que hizo Córdoba fue acordar con distintos municipios de la provincia, ¿no? La gestión de diplomaturas, ¿no? Entonces, de esa manera, un trabajador, por ejemplo, puede ir. Acá en nuestra universidad tiene una universidad popular de los trabajadoras y trabajadores, que es la que tiene con acuerdo del el Sindicato de Empleados de Comercio, por ejemplo, que tiene una diplomatura en particular en relación a eso, con ese sindicato, que empezó hace algún tiempo, y ahora también se va a dar virtual y de pronto va a llegar a más trabajadores, superando la instancia propia de la Universidad de Mar del Plata o de la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Y la idea es que, bueno, es un acuerdo con un sindicato, en donde hay una diplomatura, donde quienes damos, porque yo también doy allí, somos docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y luego, digamos, el título de diplomatura es con acuerdo con la universidad, entonces se jerarquiza, digamos, al trabajador en una diplomatura que en ese caso es en formación de los derechos de los trabajadores y en la organización sindical, en especial para los empleados de comercio. Esto para entender un poco cómo hay cuestiones que vienen desde el pasado y terminan hoy, ¿no? Estando presentes en nuevos formatos o nuevas reivindicaciones que vale la pena considerar, y como para que nos corramos de
identificar un poco qué son hoy las universidades populares que siguen existiendo y que cada vez se están pensando más. Acá también hay otra en acuerdo con un municipio, por ejemplo, así que también es cierto que eso avanza. En ese caso siguiendo el modelo cordobés, digamos, y cómo las universidades, lo que el peronismo hizo con las universidades obreras, termina en la generación de lo que hoy sigue siendo la UTN, una universidad que también coexiste en nuestro espacio físico de la ciudad de Mar del Plata, ¿no? En la zona del puerto tenemos a la UTN, ¿bien? Bueno. Estimados, les pido disculpas porque hoy me zarpé con el tiempo, me fui un poquitito. Bueno, porque además lo que quería era cerrar la cuestión del peronismo, que obviamente me habilitaba a pensar en esto de las universidades populares, de la universidad obrera, del vínculo con el peronismo y las universidades nacionales, que como es también muy particular y muy específico, ameritaba un tiempito más. Bien. No sé si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, algo. Lo que sí, yo ahora en un ratito ya subo esta clase grabada, como en general hago los sábados, también subiré el PowerPoint, subiré el artículo sobre la gratuidad, ¿bien? Sobre el decreto de gratuidad, y también lo que voy a subir es esa compilación de leyes que hizo ADUM, así ahí está la 13.031 para que la vean entera, y hay otras que con el tiempo las vamos a ir viendo, está incluso obviamente la que todavía sigue en vigencia, que es la ley de educación superior, ¿no? Así que también eso es lo que les voy a ir subiendo. ¿Bien? La semana que viene vamos a ver qué es lo que pasa luego de la caída del peronismo, y vamos a ver el surgimiento de las universidades privadas, como hoy empezamos a ver el surgimiento de una nueva legislación nacional, con la 13.031, universidades populares y la Universidad Obrera, el germen de la UTN. Lo que vamos a ver la semana que viene es, entre otras cuestiones, vamos a ver la creación de las universidades privadas, y vamos a ver el primero de los episodios represivos que se va a dar contra la Universidad Argentina, que es la Noche de los Bastones Largos. O sea, vamos a ir entrando en los 70, digamos, ¿no? En donde la vida política y la universidad ya no se pudo correr, y donde además la universidad recibió los embates más fuertes por parte de un gobierno militar, de una dictadura militar. Bueno, estimados, en un rato les subo todo, cuídense mucho, como siempre les digo, y gracias por estar allí estudiando y pensando en una forma de trabajo mejor entre todos en esta universidad, que es el espacio que nos convoca como trabajadores a ustedes y a mí. Y también a ustedes como estudiantes ahora, así que tienen una responsabilidad mayor. Les mando un abrazo muy fuerte virtual. El asado que dijeron con Daniel Baino se los tomo en consideración, y ya le dije no virtual, esto de las comidas virtuales no va. Y justamente pensar en ese asado es pensar que algún día nos vamos a encontrar, y que esta aula así, en este formato tan raro que nos ha tocado vivir, va a ser una anécdota más en nuestra vida. Les mando un beso. Gracias, Y Alfonsina. gracias, chicos. Gracias, buen día. Buen Gracias. fin de. Hasta la próxima. Buen fin de. Gracias.